Bien, ya estamos en la tercera semana. Es impresionante cómo avanzan las clases, cómo avanza la semana. Y de a poquitito vamos teniendo un poquitito más de conocimiento con respecto a lo que nosotros estamos estudiando. Esto no se olviden que están en la asignatura de planilla de cálculo, donde nos vamos a entretener en este semestre en lo que es Excel. Pero con una característica bien en particular que, como yo les comentaba, la idea es que esta herramienta sea en lo posible un ayudador, ¿cierto? Una herramienta que nos facilita el trabajo, la profesión que al futuro ustedes van a tener. Y por lo tanto, la idea es que nosotros lo utilicemos justamente en funciones que nosotros por lo general vamos a ir realizando, vamos a ir considerando y estudiando a medida, ¿cierto?, que vayan avanzando en su profesión. Entonces la idea, como yo les comentaba, no es quedar experto, porque esa no es la idea en Excel, ¿cierto?, en la programación, en la digitación, hay poco menos que manejarse, como dice uno, peinarse en Excel, sino que la idea es, dado las características que tiene este instrumento, las funciones que ya tiene incorporadas, y por otro lado, lo que yo puedo, ¿cierto?, incorporar, porque también yo puedo ir comprando cosas nuevas, cómo eso me permite, me ayuda, me facilita mi función, ¿cierto?, a futuro, ya como profesional de la contabilidad, o, ¿por qué no?, aunque sean de contabilidad, pueden trabajar igual en el mundo de la administración. Entonces, lo que comenzamos la otra vez, ¿en qué me voy a preocupar? De cualquier área en la cual se divide la empresa. Y en el área, lo más probable, que a mí me va a tocar trabajar, por ejemplo, si soy contador, en el área contable o en el área financiera. Y en el área financiera, ¿de qué me voy a preocupar? De todo lo que diga en relación con el tema numérico de la empresa. Y ahí está, por ejemplo, para yo confeccionar el balance y tener un resultado adecuado, tengo que ir conociendo cuál es el volumen de venta o cuáles son las ventas que la empresa tiene. Por otro lado, tengo que manejar muy bien y tener una planilla para determinar cuáles son las compras que la empresa hizo. De tal manera de tener IVA a venta, IVA a compras, y netear el tema y saber si tengo que pagar IVA o lo dejo acumulado para otro periodo. Así también ocurre con, por ejemplo, los dineros que se piden, o sea, yo, por ejemplo, podría necesitar financiamiento y tengo que pedir un crédito. Bueno, ¿cuál es el costo de ese crédito? Por lo tanto, ¿cuál es la tasa de interés? ¿Cómo se amortiza el crédito? ¿Cuánto pago de capital? ¿Cuánto pago de intereses? Tengo que preocuparme de las remuneraciones, porque los contadores absolutamente encargados de lo que es pago de remuneraciones, pago de liquidación de sueldo, y por lo tanto la confección de la liquidación lo más probable es que va a estar a cargo mío, o por lo menos el chequeo, el análisis, ¿cierto? Y ahí también nosotros nos vamos a entretener un poquitito para ver cómo nos aporta, nos ayuda Excel en el cálculo de los distintos haberes, los descuentos y por lo tanto el líquido a pago. ¿Cierto? Y después con un botoncito, clic, clic, y se empiezan a pagar las liquidaciones a banco o a la cuenta RUT o, ¿cierto?, o el instrumento que la persona tenga para yo poder pagarle su sueldo. Entonces nosotros como futuros trabajadores del mundo contable y de administración vamos a tener que ver mucho con números, mucho con datos internos de la empresa en las distintas áreas, pero fundamentalmente en el área financiera, que es donde se manejan las plata. Y, en definitiva, ¿cierto?, si la empresa, por ejemplo, no le está yendo muy bien y los retornos son menos que los egresos, le van a echar, probablemente, ¿cierto?, van a empezar a mirar feo al contador, que no avisó, que qué está pasando con los costos que se están disparando, qué pasa con las ventas que están disminuyendo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el contador siempre tiene algo que ver, sobre todo cuando estamos nosotros analizando la pequeña y mediana empresa. ¿Cierto? Que en este país, como ustedes bien saben, utilizan pocos trabajadores y tienen poca tecnología también. Y por lo tanto, requiere de la colaboración, de la asesoría de un profesional del área en la cual ustedes van a operar. Y si yo estoy preparado con una buena herramienta, con un buen instrumento que yo le puedo entregar a los mismos ciertos empresarios, a los pequeños empresarios, para que vayan ellos mismos ordenando sus datos. Y una vez que ordenen los datos, ¿cierto?, saber cómo va la evolución de su trabajo, o por lo menos, ¿cierto?, yo explicárselo de una manera muy más detallada. Eso es lo que necesitamos para lo que nosotros estamos estudiando.
Entonces, hasta el momento lo que hemos visto, lo que hemos avanzado, es que ya sabemos cómo está configurado Excel, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuáles son los puntos básicos, elementales de la configuración de Excel cuando yo ingreso y abro el programa? ¿Quién me puede ayudar? Son generalmente tres, como las típicas características, que ya lo vimos. ¿Quién me ayuda? ¿Se refiere a la barra de herramientas, profesor? Sí, o sea, cómo está configurado básicamente el programa Excel. ¿Se acuerdan que hay algo que hacia abajo, otro que hacia el ladito? Ah, las columnas Bien, y las filas bien. y las celdas. Exactamente, siento la intersección de las celdas con las columnas me dan las celdas. Esa es básicamente, así muy, siento, macramente hablando, la configuración que tiene nuestro amigo Excel. Ahora, eso me permite realizar muchas cosas. Por ejemplo, nosotros vimos, y estoy esperando un poquitito para que sigan ingresando más, porque los voy a mandar a su salita de Zoom a que realicen un primer análisis, porque ¿cuál es la gracia de esta asignatura? Más que saber diseñar un cuadro, que en realidad no es tan complejo y lo más probable, que a esta altura del partido ya los chicos, poco menos que de tercero, cuarto, quinto básico, ya manejan Excel y pueden hacer un cuadro a lo mejor más bonito que nosotros. Pero lo que a mí me interesa es, ¿cierto? Aparte de saber la confección, qué variables yo puedo estudiar, dentro de esas variables, qué atributos yo puedo considerar, porque yo puedo tener muchos datos, pero los datos me pueden entorpecer un poquito, digamos, me nublan la información y no capto qué yo puedo sacar de todos esos datos. Entonces yo tengo que seleccionarlo. Y para eso yo empiezo a modificar mi cuadro, porque no se olviden que nosotros trabajamos en bases de datos. La base de datos yo la puedo obtener del medio, por lo tanto, puedo ir a la empresa, ya tienen un trabajo anterior y ahí está. Me pasa la base de datos y me dice, aquí estos son los datos de esta empresa. Y yo lo empiezo a analizar. O lo tengo que configurar yo. O sea, nadie hizo el trabajo de almacenarlo, ¿cierto? De ahí, de archivarlo, y por lo tanto lo tengo que empezar a ver con el análisis de histórico para atrás y empezar yo a confeccionar esos datos. O a lo mejor me puedo ir, ¿cierto? Puede hacer una investigación y yo me meto a internet y empiezo a bajar la información, ¿cierto? Voy a los institutos, por ejemplo, el CENSE, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, no sé, las instituciones que tienen datos, ya empiezo a sacar los datos y yo mismo, ¿cierto? Voy configurando mi investigación. Pero cuando yo los hago, la gracia es que yo lo estoy haciendo en base a cómo yo, ¿cierto? Lo quiero estructurar. Pero si a mí me mandan una base de datos o ya está en el sistema, yo la tengo que modificar. Entonces, cuando yo sé, primero, la configuración, ¿cierto? Básica, obviamente que yo me voy a ayudar en eso, y lo más básico, como veíamos, y de partida usted hicieron un trabajo de ventas, ¿se acuerdan? Que a la mayoría de los grupos les fue bien, hubo uno solo que tuvo un detalle, ¿cierto? Que no se acordó que el año tiene 4 trimestres y no 3, y por lo tanto no hizo todo el año, pero igual hizo el cuadro, hizo la presentación, todo el tema, pero no estaba completo. Entonces, uno tiene que tener cuidado con lo que me piden para yo hacer lo que me están pidiendo. Entonces, como les comento, ¿cierto? Lo primero que hicimos fue diseñar un cuadro. Obviamente que yo les pedí, ¿cierto? De acuerdo también a la información, que no utilizaran todavía porque se supone, bueno, a lo mejor ustedes son expertos en el tema, pero no hemos visto las funciones matemáticas, las funciones estadísticas, los gráficos, todo el tema no lo hemos visto, digamos, en esta asignatura, y por lo tanto vamos a ir agregando, a medida que pasen las clases, vamos a ir agregando, ¿cierto? Dentro de nuestra información de los cuadros que nosotros tenemos, los vamos a ir, entre paréntesis, amononando. Entonces, yo me voy a dar cuenta que, por ejemplo, con la información básica, que es solamente por poner de enero a diciembre, año 1, 2, 3, 4, 5, poner números, ¿cierto? Datos. Y eso es lo que le voy a pedir ahora, ¿cierto? Que después se reúnan como grupos ustedes y me digan, analicen y hagan un pequeño resumen, una conclusión de los datos que ustedes me entregaron. ¿Cómo está esa empresa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Las ventas han aumentado? ¿Disminuyeron? ¿Cierto? En el año tanto por la pandemia bajaron mucho las ventas y ustedes tienen que analizar. Pero si ustedes se van a dar cuenta, a lo mejor alguno le va a agregar una sumatoria para saber si el año 1 vendí menos que el año 2, y así, entonces es como que necesito otras funciones. Pero veamos qué podemos hacer con la función solamente de usar columnas, filas y celdas, sin usar matemática, la sumatoria, el promedio, ¿cierto? Los porcentajes que serían también de estadística, cosas por el estilo.
Entonces, ¿cuál es la conclusión que ustedes pueden llegar? Entonces, como ya ha ido incrementándose, los participantes ya están casi todos, y la idea es que, como yo les comentaba, ustedes trabajen más, ¿cierto? Y yo hable menos, porque si no, van a practicar poco el Excel. Yo lo voy ahora, bueno, hasta el momento, Marta no sé si está, parece que no está. No, porque se supone que hay un grupo que eran de 4 alumnos que estaban ahí, ¿no es cierto? Que yo los puse todos en un solo grupo al final. Entonces, hasta el momento, como no me indicaron nada de cómo iban a quedar esos alumnos en qué grupo, lo voy a tener que mantener en el mismo grupo, trabajando por el momento juntos, ¿ok? Ahora, no se preocupen porque en realidad esta actividad no tiene nota. Lo que a mí me interesa, ¿cierto? Y eso es lo fundamental de este cuento, de este programa, de esta asignatura, es que ustedes, más que diseñar un hermoso cuadro, y del cuadro un lindo gráfico y un gráfico espectacular, porque justamente el que se precisaba, que yo lo puedo hacer o aplicar una fórmula, aplico la fórmula, saco el van, el TIR, el promedio, la mediana, la moda, cualquier formulita y me da un número, pero yo no sé explicar el número, ¿cierto? Muy poco me sirve, porque simplemente sería yo una persona que aprieto botón y saco funciones, pero no tengo idea de lo que me están arrojando. Lo que a mí me interesa es lo que hay detrás de lo que ustedes están haciendo. Cómo, por ejemplo, está la evolución de las ventas, cómo está la empresa en cuanto a la rentabilidad, qué pasa con el pasivo, cuán endeudado está. O sea, yo aplico una función, llego a un 100, ¿qué significa que sea 100? ¿Es malo, bueno o no es ni bueno ni malo? Pero yo tengo que conocer esos datos, porque cuando yo tengo esos datos, aplico fórmulas, ¿cierto? Y de alguna manera lo organizo, esos datos para que me den información, esa es la información que yo voy a tener para tomar decisiones. Y si yo me equivoco en la fórmula que apliqué, si yo no, ¿cierto?, determino o no configuro el cuadro como debiera ser realmente configurado, lo más probable es que las decisiones que yo voy a ir tomando para esa empresa o para mi propio emprendimiento, que es peor, no van a ser de las mejores y voy a tener complicaciones a futuro porque tomando decisiones en base a información errónea, obviamente que las decisiones son malas. Entonces, para evitar eso, la idea siempre es ir analizando el material y qué conclusiones ustedes como ciertos actuales alumnos, pero futuros profesionales, me pueden comentar con respecto a lo que nosotros hicimos. Entonces, ahora yo creo que ya es tiempo suficiente, hay bastantes ya alumnos, los voy a destinar, ¿cierto?, con sus respectivos grupos a sus respectivas salitas de Zoom. ¿Qué es lo que tienen que hacer en su sala Zoom? Yo les voy a dar obviamente la opción para que ustedes puedan compartir pantalla, por lo tanto uno de ustedes comparta ahora el sistema y la comparte con el grupo. Y el trabajo que ustedes hicieron de las ventas, de la tarea anterior, ¿cierto?, que subieron al sistema, que yo se lo revisé, les puse la mayoría tiene las 3 décimas porque lo hicieron muy bien, pero ahora yo quiero que me hagan un pequeño comentario, una conclusión, un resumen de los datos que ustedes pusieron ahí. ¿Qué pasa con esa empresa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Las ventas suben? ¿Las ventas bajan? ¿Por qué bajaron en un periodo y después volvieron a subir? No sé. Obviamente, las conclusiones las dejo a ustedes porque ustedes son los expertos en el tema, que son los que me van a dar esa opinión. Una vez, ¿cierto?, yo le voy a dar no más de 20 minutos porque la cosa es ver los números, apreciar y sacar una conclusión. Los voy a volver a la sala y les voy a pedir, ¿cierto?, también en el transcurso del tiempo que estén en la salita ustedes dentro de su respectivo grupo, que designen a un representante y ese va a decir, ¿cierto?, va a hablar, o sea, se muestra el trabajo que ustedes pusieron ahí en el comentario y lo habla, ¿cierto? Dice nosotros, la empresa Pepito hizo tal cosa y tal cosa. Profe, yo y Nicolás estamos en los teléfonos. Bueno, pero por último, ¿cierto?, si pueden estar por WhatsApp con tus compañeros de grupo y van aportando para que la persona que está en la sala pueda hacer la realización del trabajo. ¿Okay? La idea siempre es ahí estar ayudando, ¿ya? No es complicando la idea, pero por último igual pueden chetar entre ustedes, mira, a esto yo creo que las ventas aquí, entonces ahí ustedes van conversando, ¿ya? Ok, entonces, dado que es increíble cómo pasa la hora, y encima tengo que transformarlo a los grupos, y después tienen que trabajar ustedes, pero los tengo que llamar, entonces la idea es que avancemos rápido. Ok, entonces voy a mandarlos a sus grupitos.
Esto lo tengo que hacer manual porque obviamente los grupos yo los tengo creados en el Moodle, pero no aquí, porque no se crean, sino que ahí uno mismo lo asigna. Entonces, tengo grupo 1, Gigli, Es que que no parece está que ella, pero no está. me Justo, conecto con Patricio. sí, justo sacando el premio que no está. Patricio Sí, y acá recién. Alejandra. Sí, Ya, ahí va a estar el grupo 1. Grupo 2. Tengo a Araceli, tengo a Marta, que no está, Martita, y Nicolás. Por lo menos, bueno, por lo menos hay dos, ya con eso pueden trabajar. Seguimos avanzando, grupo 3. Tengo a Ana María, no está, y Lidia. Sí, bueno, Lidia, conténtate con Ana María, si no te va a tocar trabajar solita. Ese es el Ya. tema cuando uno está en grupo y no están todos. Sala Sí, 4, ya. Francis, Cristian, Gladys y Alison. Mira, están los cuatro, así que fantástico. Ahí, pero vale. Otro grupo, Scarlett, está, Yasmín, que está, y Marley, que también está. Bueno, están todos. Perfecto. Otro grupito, aquí ya, Constanza y Victoria. Le va a tocar trabajar ustedes juntos, porque el grupo último es que tengo los cuatro, que no sé cómo se van a distribuir, ¿ya? Pero mientras tanto, para que ahí trabajen juntitos, Constanza y Victoria, o sea, juntas, ¿vale? Ya. Entonces ahí están los grupos que yo tengo. Como les dije, los voy a mandar a su sala de Zoom. Ustedes se ponen de acuerdo y dicen, mira, la tarea que nosotros enviamos es estos datos, estas ventas, y que me digan, no más allá de 2 minutos, si no se trata de hacer un tremendo análisis, sino que simplemente qué pasó con las ventas, y por eso que le voy a dar 15 minutos, porque también la idea no es que se mareen mucho, sino que rapidito lo hagan, después los llamo a la sala, y entre tanto ustedes también se ponen de acuerdo cuál va a ser el integrante que va a hablar, ¿cierto? Va a mostrar el Excel, y va a mostrar este resumen y todo el tema, ¿ya? Así que lo voy a mandar a sus respectivas salitas. No se olviden que tienen que ingresar usted a la sala, salir de la principal, ingresar a la sala y ponerse a trabajar con sus compañeros, ¿ya? Ahí ya los mandé a sus salitas. Y le voy a permitir compartir pantalla, obviamente, porque eso es lo principal. Ya. Perfecto. Vayan incorporándose a su salita. Aquí llegó Sergio Zapata. Sergio, justo del grupo 6. Araceli, ¿me llamaste? Profesor, lo que pasa es que con el Nicolás no entendimos bien lo que había que hacer. Hay que ocupar el Excel que hicimos anterior del trabajo. Sí, mira, el trabajo que ustedes hicieron, ¿cierto? Hicieron la evolución de ventas por 5 años de una empresa, Sí, ¿cierto? Bueno, lo que yo les quiero pedir ahora es que ustedes vean ese cuadro y qué conclusión pueden llegar con ese cuadro. Que las ventas de la empresa han ido evolucionando todos los años o quiebren en un año porque pasó tal cosa con la pandemia, no sé. Ustedes me lo tienen que decir y para eso, como les digo, lo conversan, lo analizan, ven los números y lo escriben, ¿no es cierto?, en el Excel, porque tiene que haber un comentario ahí en el Excel. Y con eso todo después simplemente me lo hablan. No hay que subir el trabajo al aula, sino que lo presentan aquí, ahora acá. ¿Vale? ya, ya, Ok. profe, gracias. ¿Ya saben algo de Marta o no? ¿Por qué no está? Sí, lo que pasa es que se sentía un poco, ¿Complicada? ¿cómo se llama? Complicada. Lo que pasa es que ha estado media resfriada y Ya. hoy día está como decaída, así que por eso está, Bueno, no se puede bueno, lo bueno es que no es con nota, pero que igual, quería, pero dijo de que yo le dije que igual se conectara para que estuviera, pero sí en la cámara, pues, pero igual no se también. sentía con ánimo. Bueno, pero lo importante es que usted ahí ponga el empeño. Ya, nos Sí, vemos. ya, profe, gracias. Ok. Buenas noches, profe.
escucharon al profesor? Hola, Oye, Ahí está el hola, profesor. profe. ¿me están escuchando y viendo? Ah. No, justamente les quería preguntar, ¿entendieron lo que hay que hacer? Sí, estamos analizando las ventas Eso. de los 5 años. Correcto. Y poner un comentario, ¿cierto? Lo ponen ahí en el Excel, pero lo ponen con letras. Obviamente después alguien, cualquiera de ustedes, Escrito. ¿cierto? Escrito, y cualquiera de ustedes después lo habla. ¿Cierto? Dice, esta cosa Lo sí, explica. todo el tema. Y eso es todo, ¿ya? Ya, Mm. profe. Así que sigan adelante. Nos vemos. Ya, profe, gracias. Chao. Aló, profesor. Sí. Buenas Aquí. noches, profesor. Buenas Oiga, noches, profesor. Bueno, tenía una consulta en relación a lo que estaba solicitando ahora, porque esta era la tablita que habían hecho en esa oportunidad mis ¿Qué compañeros y hicimos? todo. Sí. ¿Qué Sí. Hicimos hicimos? en el grupo. sí. Y bueno, teníamos los años, los meses y lo demás. Y ahora la instrucción de hacer, ¿qué es lo que tenemos que ¿Qué es lo que ver? tienen que O hacer? hacer Mira, en el mismo Excel tienen que poner usted un comentario, por lo tanto usar las letras, ¿cierto? Y ¿Ya? tienen que decirme, por ejemplo, ¿qué ven ustedes en ese cuadro? ¿Cómo estuvo la evolución de las ventas? ¿Fueron creciendo año a año? ¿Pero pasó algo en un año en particular? ¿No es cierto que se disminuyeron, a lo mejor por el COVID, porque se tuvimos que cerrar? Eso es lo que yo les Ah, pido. claro. ¿Ya? Ya, ya, O ok. si las ventas fueron aumentando todos los años, bueno, las ventas sí fueron creciendo de año a año y eso es todo. No, no es mayor comentario, pero de acuerdo a los datos es lo que tienen que decir. ¿Ya? Pero Pero un de acuerdo comentario de esta tarea, ¿cierto? Exacto, de esta con tabla. respecto a la Ah, tabla que ya. tienen. A la El tabla ¿Qué se que hace? análisis tienen, más que ustedes nada. analizan y dicen, mira, esto pasó con las ventas. Ah, ya. Ah, ¿Y esto perfecto. hay que colocarlo acá como un comentario o lo Sí, decimos sí, en clase? comentarlo en el mismo, dejarlo en el mismo Excel y después ustedes ¿Ya? lo guardan obviamente ¿cierto? En su trabajo, no lo tienen que subir al aula, sino que después me lo muestran algunos de ustedes, lo van Ya. mostrando para que los demás también lo vean. ¿Ya? Ah, ok, ok, profesor. Ahora sí Vale, nos ya queda chicos, claro. Vale, nos gracias. vemos. Gracias, profesor. Chao. Vale, vale, nos vemos. Chau.
Profe, Sí, ya mire, era solamente el comentario, ¿cierto? sí. Pero que no sea un telegrama. Porque, por ejemplo, si me ponen, las ventas van creciendo. Oye, pero eso es como muy pobre. Porque pues, se supone que pasó algo en el año 1, año 2, año 3, o pasó, las ventas fueron creciendo hasta el año, después cambiaron por alguna cosa. Porque, mira, no alcanzo a leer, pero dice, los valores fueron aumentando a lo largo del tiempo por el, ¿qué es lo que dice ahí? Por el alza. Ah, los impuestos y el dólar. O sea, ¿ustedes fueron creciendo todos los periodos? ¿Eso es ok? Sí. Ah, Sí, o ya, sea, ya. No, está bien. Yo pensé que había ido una evolución. Así que está, bueno, eso es lo que ustedes pueden sacar como conclusión, así que está bien. Yo pensé que había algunos años que vendían menos, qué sé yo, más, y otros más. No, aquí se ve que hay una evolución positiva todos los años. sí. Ya, O sea, así por que, ejemplo, sí, pero por dale. ejemplo, profe, disculpe, por ejemplo, en el 2008 y 2009 aumentaron más los valores que en otro año. ¿Se puede poner más abajo? Eso, ponle ahí que por último, los últimos 2 años, y poner entre paréntesis qué años son, las ventas aumentaron mucho más que la otra. O sea, pues, yo digo, un pequeño un comentario un poquitito más amplio, ¿ya? Ya, Para que quede mejor. ya, ok. Ya, acuérdense Ya, que les profe, quedan como 3 gracias. minutos. Sí, gracias. Vale. Estamos listos. Ya. ¿Cómo estamos? ¿Listo, profe? Esperemos que salgan todos porque tienen que estar todos en la sala. Sí, Ya. sí, sí. Los primeros que llegaron. Y aquí vamos a empezar por grupo. Ya en este momento, grupo 1, 2, 3, cosas así. Ya, así que Sí.
No somos el uno, ¿no? Somos el uno, parece. Somos el 1. Al tiro Ah, nomás, al tiro. Al tiro, ¿Ah, sí? a los leones al tiro. Al tiro no, vamos. Y al tiro nomás. Ya, pero espérate porque no sé qué les pasa, que Sí. todavía no llegan los otros. Ahí se están conectando los chicos. Sí, Comparte pero están comparte última tu hora. pantalla entonces. Sí, Alejandro, porque alguien de comparte. ustedes tiene que compartir el Sí, headset. sí. Ahí están volviendo. Todos volvieron, todos de una. Ahí sí. No, es que un minuto máximo, después ya se cierra todo. Ya. Ay, Ahora sí estamos todos. Entonces, como les comentaba, la idea también no solamente es que ustedes realicen un trabajito, metan las manitos, sino que también vayan soltando, ¿cierto?, la forma de presentación, lo que hicieron, como para que los otros también vayan captando cómo es el tema con respecto a ustedes, o sea, los otros grupos, ya, la competencia. Entonces, claro. vamos a partir en esta oportunidad con los mismos grupos que, o sea, como fueron mencionados los grupos, para no tener discusión, que por qué uno primero, no sé qué sé yo, y después podemos hacer un sorteo, pero mientras tanto, vamos a empezar por el grupo 1, Gigli, Patricio, bueno, y Alejandra. Así que, chicos, chicas, partieron. Démosle. Eso. Démosle nomás. Ya, profesor, Ya, acá tenemos la planillita de esta empresa, Ingeniería Perfecto. y Construcción. Ajá. Bueno, del 2017 al 2021 podemos apreciar a simple vista que del 2017 al 2018 hubo un aumento considerablemente en las ventas, digamos, la facturación de ventas, Perfecto. la facturación de ventas del servicio de ingeniería eléctrica. Ah, ¿qué pasó? Ah, se corrió. Ahí sí, Ahí, ahí sí. ahí sí. Ah, ya. Sí, partimos con enero bastante bajo y diciembre subió considerablemente. La venta total del año fue 12.210.000 pesos. A 2018 se fue incrementando casi al triple las ventas, con un total de Perfecto. 34.370.000 pesos. Exacto. Al 2019 bajó un poco, no considerable, pero bajó ya como 4 millones. Y ahí del 2020 con la pandemia ya bajamos ya a la mitad. Exacto. A la mitad, Perfecto. 15 millones y todo. Y en el 2021 ya pasando un poco ya al tema de lo de nosotros, ya a la fecha de agosto llevamos 35.950.000 pesos y tenemos una buena proyección. O sea, este año ya estamos aumentando las ventas nuevamente en consideración a los años anteriores. Exacto. Va a Ya ser por un lo año menos bueno. lo que han vendido en el año, ya Este todo lo que a vendieron los simple otros. vista, claro, en ventas totales de un año a otro, este va a ser el mejor año, Perfecto. inclusive proyectado. Tenemos 4 meses que nos faltan todavía del año. Exacto. Muy Así que, bien. pero eso sería. Perfecto. Muy bien, porque esa es la idea. Y dependiendo los datos, efectivamente lo que ustedes pusieron son los datos que uno, ¿cierto?, esperaba que ustedes hicieran. Vale. Gracias, Patricio. Gracias, Alejandra. Dejen de compartir. Dejamos de compartir. Sí, Sí, gracias. esto porque ahora le toca al grupo 2. Araceli, Marta y Nicolás. ¿Quién va a hablar? Yo voy a hablar, profe, pero falta que Nico comparta. Ya. Entonces, vamos. Nicolás, ¿tú vas a compartir la pantalla? Nico, Oh, ahí está. ahí sí. Ya. Vamos. Sí, ahora se ve. Sí, ahí se ve. Ya, profe, lo que pasa es que nosotros hicimos un balance del 2006, perdón, hasta el 2011. Ajá. En las ventas que se tuvieron, lamentablemente no pusimos la empresa, pero No, no importa. los valores fueron aumentando a lo largo del tiempo por el alza de los impuestos y del dólar. Perfecto. Por eso subieron las ventas, que las ventas más notorias que se subieron fueron entre los años 2008 y 2009. Perfecto. En esos dos periodos fueron las mayores ventas. Después se fueron disminuyendo en el 2010 y después hubo un pequeño aumento en el 2011, pero esos fueron en los meses de julio y agosto. Ya. ¿Qué me pueden comentar los demás grupos con respecto solamente a la venta del último año, 2011? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me puede hacer un comentario? No el grupo, sino que los demás. Ah, ya. ¿Qué falta? Si estamos en el 2011, no en el 2021. ¿Se dieron cuenta de eso? Ah, sí, estamos como 10 años. Claro, lo que pasa es que se supone que si es 2011 debería estar el año completo, porque Sí. hace 10 años atrás.
No, en Sí. 2011 te creo que hasta agosto. Entonces, ahí, no sé si se equivocaron ustedes y querían poner Sí, nos 2021. equivocamos. 2021, 2019 2019 y así. sí. Entonces, te das cuenta un detalle, bueno, obviamente que la idea es justamente conversar entre todos. Los comentarios que ustedes hicieron también. Creo que se ve, se aprecia que año a año han ido incrementándose las ventas, porque ojo con esto, y eso es importante para todos los que vienen ahora van a captar el tema. El grupo, por ejemplo, de Patricio se tuvo que apoyar también en sumatoria, ¿cierto? Que es una función matemática, donde yo sumé todo lo del año y comparaba un año con otro. Porque así, mientras más funciones yo le ponga al cuadro, mayor información puedo sacar. Pero en este caso no hicieron eso, está muy bien, ¿cierto? Porque no pusieron fórmulas de sumatoria, ni de promedio, ni de porcentaje, sino que simplemente dijeron lo que mostraron, van a ir evolucionando. El único detalle, el único pero, es que le falta el año 2011, entonces el cuadro estaría incompleto. ¿Cierto? Ese sería un detalle para el trabajo de ustedes, ¿vale? Ok, gracias, Araceli. Dejen de compartir, entonces ahora les toca al grupo 3, que son los muchachos que están, me imagino ahí nerviosos, no, son dos, Ana María y Lidia. Ana María estaban o no? Parece que no hay ninguna de las dos. No, no las veo. Entonces seguimos con el grupo 4. Francis, Cristian, Gladys y Alison. ¿Quién va a hablar? No se peleen. Francis, ¿no está? Ah, sí está. Sí, profe. Gladys también. Cristian. Francis, comparte. Ya. Alison, ¿tú vas a hablar? Sí, profe. Ok. Vamos, Francis. Que se puede. Dan. Se durmió. Ya. Estos son los detalles de la online. Que se demoran un poquitito. Ya. Perfecto. Vamos, Alison. ¿Lo puedes subir un poquito, por favor, Fran? Subir. ¿Qué quieres subir? No para ver el nombre de la empresa. Bueno, Ok. Ok, vale. Sí, porque se veía bien. Ahí está. Sí. Sociedad de Amigos Unidos. Bien, buen nombre. Ya, profe. Lo que podemos ver es que, según lo analizado, las ventas en el año 2017 y 2018 fueron a la par, pero aumentando un poquito. Exacto. En el 2019, en el último trimestre, pues tuvimos bajas por el estallido social. Bien. En el 2020 no íbamos saliendo de una cosa y después vino la pandemia y también estuvieron un poquito bajas las ventas. En diciembre sí aumentaron un poquito. Empezamos con las ventas con delivery y todo y hubieron subiendo un poquito más. Muy bien. Pero igual se están como manteniendo ahí a la par como comparado con el 2020. Y también subieron por lo del 10% y todo eso. Ok. Excelente. Muy bien la explicación. Muy insisto, como decía uno ahí, al hueso. Por lo tanto, perfecto. Ahora, gracias, Alison. Pueden dejar de compartir. No, profe. Pero le podemos decir, por ejemplo, otro detalle, que la explicación fue muy buena porque tuvieron que usar la función de suma. Porque si no, ¿cómo demostrar que un año con otro están más medio parecidos, que después bajó un año y el otro se ha mantenido? Entonces, sí, estaban las sumas abajo. Sí, Que por como eso. Y en base a eso fueron diciendo los comentarios y uno los captaba, efectivamente lo que tú estabas diciendo, uno lo podía comprobar con los números. Yo no estoy diciendo que esté errado, está muy bien, solo que en base al cuadro, mientras yo más funciones le vaya aplicando, mucho mejor va a ser el análisis que yo puedo hacer. Porque, por ejemplo, si yo presento los números sin la sumatoria,
yo te tendría que creer cuando tú dices, mira, el año 2017, 2016 son medias parejitas las ventas. Chuta, yo tendría que decir, mira, en realidad no sé, porque no tengo la información, tendría que buscar una calculadora rapidito yo y ver, ya sí, efectivamente somos casi parecidos. Pero lo que ustedes comentaron, lo que hicieron está perfecto, muy bien. Ahora nos vamos, Yasmín, no sé si tú subiste la mano o no. No, era yo que tenía la manito ahí. No, profe, yo no. No, era yo el profesor que tenía ahí que parecía como una manito. Bueno, ahora vamos al grupo 5, Scarlett, Yasmín y Marley. ¿Quién va a hablar? ¿Quién? La idea era que se pusieran de acuerdo en la sala. ¿Scarlett? Sí. Ya. ¿Y tú vas a compartir o vas a compartir otro? Sí, Ahí yo está. mismo. Ya. Ya, vale, dale, Scarlett. Ya estas son las ventas de una empresa distribuidora de mercadería. Ujú, En el 2017 y 2018 fueron sus ventas normales de todos los años. correcto. En el 2019 tuvieron una alza, ya que la gente se empezó a desesperar por el tema de la pandemia, más que tenían el tema del estallido social. 2020 y 2021 bajaron porque subió la cesantía por la pandemia también. Ya. Perfecto. ¿Eso? ¿Sí? Ya. Bueno, está bien, porque yo no les dije que la explicación tenía que ser de mínimo 50 letras o no, sino tiene que haber una explicación de los números que ustedes tuvieron. Pero lo podemos sentir, ¿cierto? Nuevamente, el grupo se basó fundamentalmente o principalmente en la sumatoria, ¿cierto? Como para decir, mira, las ventas de tal año fueron parecidas, en el 2009 hubo una alza y los últimos 2 años hubo un problema con respecto a la cesantía. Pero la explicación está bien, ¿cierto? Pasó esto por la cesantía, pasó esto por la pandemia, pasó esto por esta otra cosa, o las ventas, porque puede pasar, hasta el momento ningún grupo lo ha hecho así, puede dejar de compartir nomás, Scarlett. ¿Cierto? Puede un grupo mostrar una empresa que las ventas en vez de bajar aumentaron, porque hubo alguna empresa, ¿cierto?, que aumentaron sus ventas, porque supieron aprovechar muy bien el delivery, por ejemplo, se dedicaron exclusivamente a eso. Ya, y ahora, ¿cierto?, nos queda el último grupo, que está José Miguel, lo que pasa es que no está José Victoria, ¿está? No, sí. Sí, profe, está ahí. Ya. ¿Quién va a hacer el de ustedes? ¿Quién va a hacer la presentación? Yo comparto y Sergio explica. Ya. Sergio, ¿tú vas a hablar? Sí. Vale. Y Victoria presenta. Ya. Les voy a presentar la empresa de Ripley. Entre 2016, 2018 estaba con aumento. 2018, 2019 estaba por entre mayo y agosto una disminución por el estallido social. Entre el 2020 y 2021 nos llega la pandemia. Perfecto. En septiembre y diciembre empieza un poquito a aumentar las ventas. Bien. Por los 10%, los 3 10%, y ahora viene el 4%, y en el Exacto, en septiembre, diciembre, sí, en septiembre y diciembre, ahora que viene el cuarto retiro, vamos a estar unas fiestas patrias súper buenas. Me parece. Muy bien. Vale, Sergio. Ok. Pueden dejar de compartir. Comentarios, por ejemplo, ¿quién me puede hacer un pequeño comentario con respecto a la presentación de Sergio? No estoy diciendo que estaba mal hecha la presentación, sino que el Excel. ¿Qué pasó? ¿Qué no vieron? Pues, ¿Ah? más rápido el análisis, profesor, por el tema de los semestres. Ya. Sí, pero hay alguien que tiene la... Mira, lo que yo les comentaba era que la idea, ¿cierto? Por eso que es importante de repente, si uno tiene alguna duda, consultar.
la idea era que ustedes escribieran en el Excel el resumen y eso después lo comentaran. ¿Cierto? En el caso de Sergio, bueno, él lo hizo así absolutamente, como diría uno, a capela, porque no había nada escrito. Entonces, aquí uno puede, obviamente yo estoy suponiendo, no estoy diciendo que sea así, por favor. Uno puede decir, bueno, aquí están improvisando. ¿Cierto? Me pasaron ya, habla tú y yo veo los gráficos. Yo sé que no es así, Sergio. Profe, lo que pasa es que llegamos tarde con mi compañera. Sí, no, sí, pues, obviamente yo me cuento que fui el último en entrar. Y tuvimos que... Sí, rápidamente ponerse al día. Improvisar. No, sí, por eso yo te hice el comentario, no es mala onda, sino que para que vean, siento la comparación entre uno y otro, que cuando uno hace una presentación, y esa presentación yo la acompaño con un cuadro que está atrás, y más encima ese cuadro yo le hago un pequeño resumen, y del resumen o digo lo mismo o me explayo un poquitito más, pero hago los comentarios del resumen, como que se supone que se hizo un trabajo mucho más acucioso. A esto es lo que estoy diciendo nomás. No estoy diciendo que sea bueno o malo, porque no se olviden que este tampoco no va con nota, sino que era para que se empiecen a soltar un poquitito ustedes. La idea es que los distintos integrantes del grupo, ¿cierto? Por ejemplo, ahora que habló Sergio, Carles, Alison, Araceli y Patricio, después le va a tocar a los otros, porque si no, si Patricio siempre habla, por ejemplo, no es de gracia, porque la idea es que todos se suelten, todos presenten y todos participen. Por ejemplo, el grupo 3 no había ninguno, no había nadie porque no está en este momento. Entonces ahí van perdiendo 2 puntos, porque en este momento no eran con puntos, pero más adelante yo le voy a ir agregando notitas, un punto especial, y por lo tanto, ¿cierto? Le va a interesar participar. Y son cosas tan sencillas como lo que hicimos, ¿cierto? No es una cosa compleja que me tuve que meter a internet para ver qué le presentó el profe, sino que eran los números, los datos y cómo usted lo presentaba, ¿ya? Así que muy bien, el trabajo es ese. Cómo yo, en base a un cuadro en particular, yo hago una presentación. Entonces, partimos con un cuadro que era muy básico, ¿cierto? Había puros números, de un año, año 2, 3, 4, 5. Bueno, otros le pusieron 2011, 2012, qué sé yo, pero ya fueron un poquito más detalle. ¿Y eso qué significa? Que mientras más detalle le ponga, mucho más es la percepción, ¿cierto? Porque otros también pusieron en el año 1 o en el año 2011, enero, febrero, marzo, abril, entonces lo pusieron hasta diciembre. Y ahí uno también puede empezar a ver cómo es la evolución de las ventas durante los periodos del año, ¿cierto? Los primer trimestre o el primer semestre con el segundo semestre, a lo mejor se venden más en el segundo que en el tercero. Vale, Lidia, no te preocupes. Ok, bueno, lo importante es que para la próxima, ¿ya? Pero la próxima ya para que estén ahí. Ok, entonces, como les comentaba, ahora vamos a empezar a mostrar lo que está para esta clase, ¿cierto? Es otro tema en particular. Entonces voy a compartir la pantalla. Increíble cómo pasa la hora, pero voy a tratar de avanzar rápido. Siempre digo lo mismo, y al final vamos a avanzar de a poquitito. Bueno, me imagino que están viendo este PPT que puse. ¿Lo ven? Ya. Sí, profe. Ok, voy a ampliar este cuento para que sea mejor. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cierto? Cuando a mí me presentan un cuadro que, como les decía, por ejemplo, el que aparece ahí, donde es más o menos parecido, pero aquí es más chiquitito, o sea, porque, por ejemplo, aquí pueden ser 40 millones, pues me pusieron 40, ¿cierto? En cambio, ustedes los otros lo pusieron en 1000 y todo. Pero me dicen, de enero a diciembre, no me aparece de qué año es, ¿cierto? Simplemente me aparece, yo supongo que son, por lo que veo, 4 años, porque hay de enero a diciembre 4 veces, y difícil que sea el mismo año, sino que se repetirían los datos. Entonces yo puedo suponer que son 4 años diferentes. Pero tampoco puedo ver porque no le apliqué, por ejemplo, ninguna función de sumatoria, ¿cierto? Ninguna suma. Función de porcentaje o cualquier cosa que me podría ayudar a algo adicional. Entonces, cuando yo me voy dando cuenta que los datos que yo tengo no son tan perfectos, ¿cierto? No son tan completos, bueno, yo tengo que ir diseñándolo y por lo tanto es, como dice ahí, cómo ordenar datos, ¿cierto? Cómo yo presentar de la mejor manera un cuadro, de tal manera que esa presentación que yo realice de una variable en particular, porque por ejemplo la variable puede ser ventas, ¿cierto? De la empresa Pepito. Ok, esas son las variables. Pero después yo tengo los atributos, ¿cierto? Por ejemplo, puedo tener atributos como atributo 1, el nombre del vendedor, después el apellido del vendedor, después el RUT, por ejemplo, yo estoy poniendo datos, la cantidad que vendió cada periodo,
qué tipo de producto vendió, si electrodomésticos, si vestuario, si calzado, qué sé yo. Después, si vendió en la zona norte, sur o centro, ¿cierto? ¿En qué lugar vendió? Entonces le voy agregando atributos y que puedo tener una cantidad impresionante de atributos que a lo mejor no me sirven mucho. ¿Cierto? Si yo soy un banco, por ejemplo, y tengo el nombre de mis clientes, tengo el root de los clientes, tengo lo que ganan los clientes, que ya es un dato interesante, pero también ¿cierto? Le puedo tener si el cliente es casado o soltero, cuántos hijos tiene, si tiene casa propia, si tiene auto propio, en qué sector de qué comuna vive o en qué ciudad vive, le voy agregando si es gordo, si es flaco, si es rubio, moreno, alto, flaco, alto, chico, perdón, y le voy agregando tantas variables que a lo mejor en algún momento me pueden servir, pero para otorgarle un crédito, ¿cierto? Me da lo mismo que sea gordo o flaco, lo que me interesa es que me paguen, o que tenga la capacidad, ¿cierto? La capacidad para pagar. Entonces, a lo mejor esa variable que se llama crédito, yo no voy a considerar todos los atributos y los voy a no eliminar, porque en algún momento los puedo necesitar, los voy a no considerar. Y para eso yo empiezo a ordenar de la mejor manera mi cuadro. Y esa presentación, ese ordenamiento que yo le doy a los datos va a depender exclusivamente de quién lo esté realizando. Entonces, como dice ahí, cuando yo ordeno la información en Excel, se pueden reorganizar los datos para encontrar valores rápidamente, o sea, para conseguir rápidamente una secuencia, una tendencia o algo que está mostrándome este sistema. Por ejemplo, que los de más edad son los que más café toman. Y obviamente los de menor edad toman menos café, por ejemplo. Pero me doy cuenta que los de menor edad que toman menos café son los que más van al café. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratar de motivar, como van más al café, o sea, más días en el mes a mi cafetería, pero toman menos café, tratar de motivarlos. ¿Esto para qué? Para que se tomen un café o por último se compren unos sanguchitos, otra cosa. Entonces ahí yo voy ordenando los datos para saber cómo tomar decisiones y avanzar. Entonces, por ejemplo, dice, se pueden ordenar los datos por empleado primero, por apellido, por venta, y ahí lo voy aplicando. ¿Qué es lo que hago? ¿Cierto? Voy analizando el cuadro de acuerdo al rango, es decir, la cantidad de columnas y filas que tiene el cuento, para yo ir avanzando y ordenar de mejor manera lo que yo necesito. Aquí, por ejemplo, perdón, esta cosa se mueve solo. Lo que yo tengo que hacer es muy sencillo, pero inicialmente, ¿cierto? Yo siempre se lo muestro así como las pantallazos y después lo metemos obviamente a Excel y ahí ya lo vemos en forma dinámica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ordenar en lo posible de una forma rápida y sencilla. O sea, no me tengo que complicar tanto, ¿cierto? ¿Para qué voy a complicar yo tanto el cuadro que le voy a poner tanta información y se lo voy a mostrar más encima a los ejecutivos o a los inversionistas o a los socios o a los dueños de la empresa, que el personaje cuando vea ese cuadro se mareó? Entonces yo tengo que tratar de ordenarlo con las variables de una manera tal que la persona, como ustedes estaban viendo ahí, que las ventas fueron de tal año, ¿cierto? El año 2001, 2002, 2003, y ahí fueron de enero a diciembre, y fueron la evolución, yo lo sumé y veo por último rápidamente para que vea que un año vendió mucho más que el otro. Entonces el otro, mientras yo estoy conversando, el otro está viendo el cuadro, y lo que está viendo en el cuadro lo estoy confirmando yo con lo que estoy hablando. Entonces esa es la gracia de cómo yo ordeno el dato. ¿Y cómo se ordena? De una manera muy sencilla. Yo me voy al cuadro en el cual me entregaron, lo yo diseñé, ¿cierto? Porque el cuadro me puede llegar, ¿cierto? Como les comenté, porque alguien me lo envió, lo diseñó, no me gustó cómo está diseñado, yo lo voy a modificar. Y me pongo dentro del cuadro, cualquiera sea este, en una celda en particular. Y ahí me voy, como habla aquí, ¿cierto? A la pestaña Datos, ahí lo vamos a ver, obviamente, lo van a ver rápidamente, a lo mejor lo más probable es que ustedes ya lo han hecho muchas veces, pero suponiendo que no, ¿cierto? Yo me voy aquí a Datos, voy a ordenar y hago un clic para ver si lo quiero de A a la Z o de menor a mayor, ¿cierto? Dependiendo si es una letra o un número. Y ahí yo voy a presentar, porque se me va a modificar todo el cuadro, qué es lo que yo necesito como atributo principal que se organice ese cuadro. Y en base a eso, ¿cierto? Yo voy a hacer un análisis un poquitito más detallado, de tal manera que el resultado que yo presente es el que realmente se necesita para esa variable en particular. Entonces va a depender la variable que yo esté estudiando, cómo yo organizo el cuadro. Entonces, esa es la historia tan sencilla como esto. Y aquí lo siento, dice, cuando yo tengo o sea, tengo una sola variable, pero tengo muchos parámetros de esa variable, como por ejemplo, la estatura, ¿cierto? El peso, el sexo, los ingresos, si es casado, tengo muchas, yo las puedo ir ordenando no solamente en base a un atributo, sino que los puedo ordenar en base a 2 o 3 atributos,
de tal manera que el cuadro me vaya explicando algo, ¿cierto? A medida que después yo le voy a mostrar unos ejemplos que tengo, que también lo voy a subir al aula, para que ustedes después lo puedan bajar y puedan jugar lo mismo que estoy diciendo yo, ¿cierto? Para que después puedan ir haciendo ustedes su propio Excel, pero mientras tanto yo lo voy a seguir uno para que lo tengan ahí como ejercicio. Entonces yo tengo que especificar qué criterio. El primer criterio, por ejemplo, las ventas. ¿Cierto? Supongamos que yo estoy analizando las ventas de una empresa, más que el apellido, ¿cierto? Porque hay algunos que lo van a ordenar por apellido, de la A a la Z, o de la Z a la A. Pero más que por apellido, a lo mejor si yo estoy a cargo del departamento de ventas, a mí lo que me interesa es que sean las ventas las que manden el cuento y no los apellidos. Me da lo mismo que esté desordenado los apellidos, me interesa quién vendió más y quién vendió menos. ¿Cierto? Y ahí yo puedo hacer un análisis, una reunión de trabajo con los vendedores y me expongo la situación. Y que el vendedor que vendió más, ¿cierto? Explique o que le explique a los demás qué es lo que hizo, y el que vendió menos explique también por qué vendió tan poco. Y ahí, ¿cierto? Voy realizando mi actividad. Entonces, para eso yo tengo que especificar los criterios. Y se hace exactamente lo mismo. Nuevamente, ¿cierto? Aquí, como se dice, voy a la pestaña Datos, ordeno y filtro. ¿Cierto? Y ahí doy un clic en lo que yo quiero hacer, en las columnas que yo quiero modificar. Así de simple. Entonces, eso me permite un cuadro que a lo mejor viene muy desordenado, con muchas variables, mucha información, y que ni yo mismo veo una tendencia, porque se me perdió tantos números. Entonces, para evitar eso, yo lo selecciono una columna donde están los atributos y digo, por ejemplo, me interesa las ventas. ¿Quién fue el que más vendió? Me da lo mismo que sea con apellido Z, A, J, si lo que me interesa a mí es saber cuánto fue el que más vendió. 10 millones. ¿Y cuánto fue el que menos vendió? Por ejemplo, 1 millón. Entonces, en base a eso, yo ya puedo hacer un análisis y puedo tener una conversación con mis vendedores. Que es diferente tenerlos todos ordenados con el abecedario. Saber que por ejemplo, no sé, Andrés vendió 1 millón y el último Zapata vendió 50. Está en el abecedario. ¿Me servirá? ¿No me servirá? Tengo que ver, ¿cierto? En base a qué estoy haciendo yo el análisis. Entonces, por ejemplo, aquí hay un dato que dice vendedores. Y yo tengo los vendedores, el apellido de los vendedores, tengo las ventas de los vendedores, qué productos venden, lavadoras, televisores, y en qué mes. Por ejemplo, ¿cierto? Enero, febrero, marzo. O sea, es un primer trimestre. Entonces yo aquí, si ustedes se fijan, ¿cuál es el atributo que ordena ese cuadro? El que yo le estoy mostrando aquí. ¿Cuál es el atributo? ¿Cuál es el atributo manda? Para organizar el cuadro. ¿El apellido está mandando acá? El apellido, justamente. El apellido. No porque las ventas no, porque si usted te fija, hay 22 millones, 10, 30, 7, 8, o sea, están todos ordenados. Pero el apellido va de menor a mayor, o sea, de la A, perdón, a la Z, no de mayor a menor, de la A a la Z. De Castro, Gonzalo González, Hernández, ¿cierto? Y ahí. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, un detalle importante, que después lo vamos a ver también, es que acá no solamente me están mandando a decir que la variable que manda es el apellido, sino que las ventas, dentro de los, por ejemplo, estos mismos apellidos que son, se supone, ciertos distintos vendedores, de aquí también, bueno, hay 2 Quiñones, los Quiñones están en todas partes, y si ustedes se fijan, aquí aparece primero el vendedor González que vendió menos y después el que vendió más, y lo mismo pasa con el apellido Quiñones, menos y más. O sea, ahí me ordenaron el cuadro en 2 atributos. Primero para el apellido, de la A a la Z, y por otro lado, las ventas de menor a mayor. ¿Se dan cuenta? Yo con solo analizar el cuadro, cuando uno ya tiene, ¿cierto?, más claro la percepción, se da cuenta cuál es el atributo que manda. Todos dijeron, y eso es lo normal, lo básico, así tiene que ser, el apellido. Pero si yo me voy a profundizar un poquitito más el cuadro, también hay un ordenamiento en las ventas, ¿ya? Que también ahí alguien hizo un comentario de las ventas, pero era por eso, ¿cierto? Dentro de los mismos apellidos, como en este caso hay 2 apellidos González y 2 Quiñones, y realmente pueden haber 3, porque no, Soto o Pérez, no sé si esto es mucho en una empresa grande, ahí yo puedo ir colocando cómo voy a ordenar el cuento. Entonces aquí, lo primero que aparece, cuando yo me voy a datos, ordeno por, y aquí me aparece este cuadro, donde yo digo que quiero ordenarlos por apellido, y de la A a la Z, y ahí estamos. Entonces, ahí me ordenó de la A a la Z. Entonces, yo le puedo ir agregando distintos términos aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí ya aparece lo que yo les comentaba.
no solamente está por apellido, sino que también por venta, y las ventas van de mayor a menor. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan con respecto al cuadro anterior, eran de menor a mayor, porque González, acá, primero aparece González con 10 millones, ¿cierto? Y aquí aparece González con 30, el primer Quiñones con 12 y después el segundo Quiñones con 15. Acá, ¿qué se hizo? Se dijo, ordéneme el cuadro con los mismos apellidos, está ok, de la A a la Z, por lo tanto sigue con lo mismo, pero ahora yo quiero que las ventas me las ponga de mayor a menor, o sea, primero indíqueme las mayores y después las menores. Y aquí se cambió. Primero aparece el González que vendió 30 millones, después el de 10, de aquí aparece primero el Quiñones que vendió 15 y después el de 11. Entonces yo también, ¿cierto? Yo puedo ir modificando los datos de mi cuadro en función a lo que yo necesite. ¿Ok? Y ahí está el análisis que yo puedo aplicar, la función que yo necesito, saco, por lo tanto, de esos datos una información correcta y tomo decisiones para, por ejemplo, incentivar a los que venden más, ¿cierto? Dentro del grupo, porque aquí a lo mejor yo puedo poner mucho más atributos de, por ejemplo, aquí siento estos dos venden televisores, pero acá uno vende televisores y otro lavadora, entonces a lo mejor ahí yo puedo ir analizando qué pasa con las ventas de los productos, a lo mejor yo puedo ir colocando el parámetro producto, que me interesa quiénes son los que vendieron lavadora, pero que vayan en el orden, el que vendió más lavadora, el que vendió menos, y el que vendió más televisor, el que vendió menos. Entonces ahí yo voy analizando el cuadro. Lo único que estoy diciendo hasta el momento, porque no hemos tenido más información, ¿cierto? Y por lo tanto también no hemos aplicado más funciones, estoy haciendo un análisis de lo que me entregaron y de lo que se supone, entre paréntesis, yo sé. Después, mucho más adelante, en un par de semanas más, cuando ya vayamos avanzando en la materia, vamos a ver que yo puedo aplicar lo que se llama las famosas tablas dinámicas, donde yo simplifico el tema, ¿cierto? Y yo organizo el cuadro de otra manera y voy colocando ahí las lavadoras, los televisores, ¿cierto? Los vendedores se lo voy modificando de otra manera, porque yo quiero modificar el cuadro que quede mucho más bonito, mucho más presentable, y que solamente ver el cuadro uno se da una imagen de lo que está pasando. Inclusive le puedo agregar porcentaje, cuánto fue porcentaje de venta de lavadora, cuánto fue porcentaje de televisores, lo que se vendió en enero, febrero, marzo. Le puedo ir agregando muchas cosas, pero tampoco no le puedo agregar tantas cosas que volví a hacer tanta información, tantos datos que al final, siento como dicen por ahí, el que mucho abarca poco aprieta. O sea, mostré todo y no me sirvió de nada. Mejor lo simplifico, lo voy diseñando de una manera más sencilla, más ordenada para mí, y yo tomo la decisión. Entonces, eso es lo que hasta el momento, ¿cierto? Nosotros vamos a ver acá cómo yo tengo que hacer el tema de esta semana, qué es lo que vamos a ir analizando. ¿Ya? Bueno, ese era, yo me imagino que ustedes tuvieron la posibilidad, voy a dejar de compartir, de meterse en la sala y se dieron cuenta que ese era el PPT. No sé, claro, uno podría decir, oye, el PPT fome, porque ¿cierto? Un par de cuestiones aquí, unos circulitos, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, lo que significa eso es que dependiendo de los cuadros que yo tenga, yo los puedo ordenar de una manera mucho mejor para mí, ¿cierto? Como el que estoy haciendo la investigación, el que estoy realizando la actividad. Independiente de quién realizó el cuadro, yo lo puedo modificar, lo puedo amononar, lo puedo cambiar, porque ese cambio me entrega información valiosa y yo simplemente es lo que voy a conversar. Entonces, ahora, ¿cierto? Bueno, ya son yo a todo esto, entre paréntesis, yo ya pasé la lista mientras ustedes estaban ahí en su sala, como los tengo, ¿cierto? Quiénes son los que están en la respectiva sala, ya pasé la lista, así que para que se queden tranquilos, por si es que alguien se acuerda que no ha pasado la lista, ya la pasé, ¿ya? Así que tranquilidad con respecto a eso. Lo otro, como vamos a comenzar ahora a hablar justamente, ¿cierto? Del tema de lo que es el contenido, pero ya practicando en Excel de lo que yo les mostré, y para no ser tan latero, vamos a tomar, son las 9:53, unos 7 minutitos de descanso hasta las 10. A ver, porque parece que empieza a las 10, parece que empieza la clase de nuevo. Bueno, démonos unos 10 minutos de descanso, hasta las 10:05, ¿ya? Para que descanse, tomen un café, se laven la carita ahí porque no tengan tanto sueño, ¿vale? Así que nos vemos en 10 minutos más. Y ahí me meto a Excel y empezamos a trabajar. Vale. Ya, profe, gracias. Sí, profe.
Ya, chicos, mientras más rápido terminamos, ¿cierto? O sea, avanzamos, más rápido terminamos. Entonces, ¿me escuchan? Volví a clase. Sí, por ahí? profesor. Ya. Sí, profesor. Atentos, estamos atentos. Profe. atentos. Perfecto. Yo pensé que se habían quedado dormidos. No. Casi, Bien. casi. Sí. Entonces, sigamos avanzando. Como les comentaba, ahora vamos a empezar a analizar trabajos, ¿cierto?, de bases de datos de distintos variables y cómo yo las puedo organizar de una manera que para mí me sea más entretenido que como están de acuerdo a cómo me lo entregan. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Aquí, ¿cierto?, yo voy a abrir un Excel. Están viendo un Excel que abrí que habla de notas. Nota 1, Sí. 2, 3, 4. Sí, profesor. Ya. Entonces la pregunta es millón. ¿En base a qué? ¿Cuál es el ordenamiento que tiene este cuadro? ¿Lo puedes percibir? Es realmente sencillo, pero... ¿El promedio? ¿Ah? Los alumnos de... Los Por Ordenado apellido. por apellido, Por está ordenado por apellido. apellido. Exactamente, están ordenados por apellido, ¿cierto? De la A a la Z, digamos. Ahora, si yo quiero hacer un análisis de este curso, supongamos, ¿cierto?, en el caso de mí como profesor, o me entregan la información, me dicen, haz un análisis de lo que yo te estoy entregando. Entonces, a lo mejor que estén distribuidos de la A a la Z, ¿cierto? Lo único que sé que hay uno que empieza con Álvarez, Arangui. A lo mejor para pasar la lista es como fácil, como cómodo, pero para hacer yo un análisis un poquito más detallado del cuadro, a lo mejor no me sirve mucho. Entonces yo, ¿cierto?, lo modifico de una manera que a mí me interese. Ahora, yo, ¿cierto?, siempre le pongo ahí como, por ejemplo, para que se den cuenta, hay una línea que está en rojo, porque obviamente que si yo hago un cambio, ya sea de apellido, ¿cierto?, sea alguna nota o de la nota final, se supone que me tienen que cambiar todas las líneas correspondientes a Valeria Cordero, porque si no, ¿cierto?, si cambio el nombre de Valeria y le pongo un 7, va a estar feliz Valeria, pero el que le cambié la nota no va a estar nada muy contento, porque ella tiene solamente un 6. Entonces yo tengo que, se supone que las modificaciones que yo realice tienen que seguir el mismo orden de los datos, porque si no sería fácil cambiando y me cambiaron todos los datos. Esto no tiene ninguna gracia. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, en realidad a mí lo que me interesa como para hacer un análisis de este curso, voy a ver, ¿cierto?, quiénes son los alumnos que se sacaron la mejor nota hasta que los que se sacaron la peor nota. O, por ejemplo, si tengo nota de bajo el 4, quiénes son los que aprobaron el curso y quiénes son los que lo reprobaron, ¿cierto? En este caso, parece que todos lo aprobaron. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que yo les conversaba, yo me tengo que ir, ¿cierto?, dentro de las pestañas que están aquí arriba, dice datos. ¿Cierto? Yo pincho acá, datos. Aquí me aparece la columna, este tema de ordenar. Entonces yo pincho acá, donde dice ordenar. ¿Cierto? Yo no se olviden que yo me tengo que posicionar en alguna celda del cuadro, si no, de aquí me voy a salir, porque aquí estoy en el 6, pero si yo me pongo acá, fuera del cuadro, y digo lo voy a ordenar, me sale inmediatamente un diálogo que me dice no lo puede hacer porque de qué cuadro me está hablando. Me pongo dentro del cuadro, ¿cierto?, cualquiera, yo puse aquí el 6, puedo hacer cualquiera, lo importante es que sea una celda, voy a ordenar y automáticamente se me abre, ¿cierto?, este tema, donde me dice, por ejemplo, que ahora están ordenados por apellido, que justamente lo que el cuadro está ordenado por apellido. Pero, ¿cierto?, yo le voy a cambiar ese tema, no me interesan los apellidos, y le voy a poner, por ejemplo, la nota final. Nota final, y que sea de mayor a menor, porque me interesa los que se sacaron la mejor nota, de mayor a menor. Y lo cambio. Si ustedes se fijan, aquí Valeria Cordero, ¿cierto?, me cambió los rojitos en la misma línea, por lo tanto la modificación de los datos está bien. Y aquí partió ahora ya con los que se sacaron, no hubo ningún 7, pero por lo menos hubo 6-9, 6-9, 6-8, 6-7 y así para abajo, ¿cierto? Y aquí me doy cuenta, por ejemplo, que todos aprobaron, que el último se sacó un 4-4, no es mala nota porque igual lo aprobó el curso, obviamente que es mucho mejor un 6-9, y ahí yo puedo hacer un análisis. Si yo le aplico, ¿cierto?, por ejemplo, más funciones, que todavía no las puedo aplicar porque se supone que no las hemos visto, yo podría decir, por ejemplo, ¿cuál es el promedio del curso? Como todavía no vemos estadísticas, no lo puedo decir, pero es fácil. Puedo decir también, ¿cierto?, cuántos son aquellos alumnos que tienen sobre el 6. O sea, por ejemplo, si son 20 alumnos, el 75% aprobó sobre el 6. Entonces, yo puedo ir sacando mucha más información de este curso en particular para hablar, ¿cierto?, con respecto al mismo curso o hablar a lo mejor
representantes a los apoderados, si estoy en el colegio, ¿cierto? Los apoderados, cómo está el curso, cómo está el tema, si están bien, están mal, bla, bla, bla. Entonces va a depender de la información que yo quiera chequear, es el atributo que a mí me interesa que me represente, en este caso, la información. ¿Ok? Entonces ahí yo lo voy modificando. Aquí, por ejemplo, alguien dice, mira, en realidad, a mí me interesa que quede como con el abecedario, ¿no? Así que déjate, cámbialo como está. Bueno, le pongo el apellido, lo voy cambiando no de la Z a la Z, sino que de la A a la Z, y listo, lo cambié de la A a la Z, ya como quería la persona que se lo entregase. Entonces ahí yo voy modificando, y si ustedes se fijan, el color rojito en la misma línea, así que por lo tanto esto fue cambiando los mismos datos, o sea, cambió el cuadro, pero fue cambiando las notas, y ahí yo lo represento. Entonces, ¿cómo lo quiero presentar? De un abecedario, o a lo mejor del nombre de la A a la Z, porque también aquí se puede ocurrir que sea por letra, por nombre y no por apellido, o, ¿cierto? Me interesa, no sé, por la nota 5, que era la más compleja, a lo mejor analizar cómo fue las notas que se sacaron, no sé, yo puedo ir analizando. Pero lo más común, lo más normal, sobre todo cuando uno quiere hacer un análisis, es poner aquí, ¿no es cierto?, la nota final de mayor a menor, por ejemplo, y listo, y saber aquí cómo le fue el curso. Listo, pronto. Lo modifiqué, el cuadro estaba completito, lo modifiqué. ¿Ok? Después más adelante, a medida que vaya avanzando, como les digo, este cuadro que, claro, afortunadamente, ¿no es cierto?, aquí tiene 22 alumnos que entró en la pantalla, pero si son 40 alumnos, ¿cierto?, la cosa ya va a estar por aquí abajo, y por lo tanto va a tener que ser página 1, página 2, o, ¿cierto?, avanzar página, retroceder página. Entonces, para evitar eso, de este cuadro grande, lo transformo en un cuadro dinámico y ahí yo lo simplifico. Entonces, lo organizo, lo resumo. Pero hasta el momento vamos hasta acá. Acá yo tengo otro punto, aquí abajito, que dice ventas. Entonces aquí me están presentando un cuadro donde, por ejemplo, yo tengo los vendedores con su nombre, su apellido primero y apellido 2, y enero, febrero, marzo, abril, hasta junio. Es decir, las ventas semestrales. ¿Cierto? No me dicen de qué año, no me dan más información, entonces ahí yo puedo decir, ok, lo primero que uno tiene que ver es cuál es el atributo que ordena el cuadro. ¿A quién lo percibe? ¿Serán los apellidos? ¿Serán los nombres? ¿O el total de las ventas totales semestrales, profe? Ya, perfecto. Está ordenado por ahí. Está ordenado, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, partieron en 1.800.000 y van subiendo. Esa es la que manda el tema. Justo. Entonces, aquí uno puede decir, bueno, yo siento me interesa saber, como estamos justamente, hicimos un corte en el semestre, voy a ver quién vendió más perdón, en el semestre y quién vendió menos. Entonces, yo no puedo dar cuenta porque aquí partí con el menor y por lo general uno siempre como que le gusta, nosotros voy a poner, ya estoy dentro del cuadro aquí, ya, le gusta poner principalmente a los que vendieron más. Entonces aquí yo voy a ordenar a total las ventas semestrales, pero lo voy a poner de mayor a menor. Por lo tanto, el amarillito va a estar arriba. ¿Cierto? Y ahí quedó arriba el amarillito que está con la misma línea. Y ahí como que pareciera que es mejor presentarlo así, porque el que vendió más, ¿cierto?, se destaque, y el que vendió menos y que esté poco menos, que ahí perdiéndose abajo en la fila. Pero también puedo hacer otro análisis. Por ejemplo, yo podría decir, ok, pero resulta que en el mes de junio, en el último mes del semestre, nosotros como empresa hicimos una modificación, hicimos unas liquidaciones, aportamos, ¿cierto?, un buen presupuesto de publicidad, y por lo tanto, en ese mes yo quiero saber quiénes fueron los que más se destacaron, quiénes fueron los que más vendieron. Si ustedes se fijan, ese mes no está ordenado, porque aquí, por ejemplo, hay 650, 495, 500, 600, 400, 100. Entonces puedo decir ya, en realidad yo voy a analizar justamente el mes de junio nomás, porque quiero ver, ¿cierto?, dentro de todo el semestre, quiénes fueron los que realmente le dieron a las ventas y se incrementaron o le apuntaron a lo que yo quería. Entonces aquí yo simplemente cambio y pongo junio, por ejemplo, de mayor a menor, y me va a cambiar la historia. Y ahí el que vendió más fue 1.000.000, después 960, 800 y hasta el final 100. Aquí cambió, ¿no es cierto? Bueno, este sigue siendo, por coincidencia, sigue siendo primero, pero si ustedes se fijan aquí ya no está el orden de las ventas totales, y el orden lo manda ¿cierto? Junio. Entonces, por eso les decía yo, dependiendo del cuadro,
dependiendo de la información que me entregue el cuadro, yo lo puedo modificar de la manera que yo quiero. Entonces, yo inclusive le puedo ir agregando más variables, porque aquí, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ordenarlo, lo vamos a ordenar total semestre, de mayor a menor, y le vamos a agregar también otro nivel, donde le vamos a poner el apellido 1, que va a ser de la A a la Z, y lo modifico. Entonces ahí está el apellido 1 de la A a la Z. ¿Quedó así o no? ¿Qué pasó? ¿Quién mandó? Lo que mandó fue el total semestral, ¿cierto? Sí. Pero aquí, como está mandando, porque hay puros, por ejemplo, aquí los Gutiérrez, hay 2 Gutiérrez, y los 2 Gutiérrez se puso el que vendió menos, más y el que vendió menos. Entonces también lo ordenó. No sé si se dieron cuenta de eso, pero primero mandó el total semestral, aquí está, de 5 millones a 1 millón. Pero como yo le dije también de los apellidos, me puso los apellidos que son iguales, si ustedes se fijan acá, me los puso en algún punto, el único que es igual, porque los otros son diferentes, por eso es que no se nota mucho, pero los Gutiérrez me los puso de mayor a menor. Entonces ahí yo le fui dando el orden que yo quiero, al cuadro que yo quiero presentar. Ahora aquí fue por coincidencia que también, ¿cierto? Consideró que sigue siendo el mayor y menor que el cuadro que yo quise. Entonces va a depender, aquí, bueno, aquí como usted se fija, dice porcentaje de las ventas, que obviamente no lo calculé porque se supone que cuando apliquemos las funciones de estadística, de porcentaje, o de matemática, matemática, vamos a ir colocando los porcentajes, yo puedo hacer otras modificaciones, ¿cierto? Otro análisis, un poquito más detallado a mi estudio. Entonces, siempre va a depender de qué variable yo estoy analizando. En este caso, habla de la variable ventas primer semestre del año 2020. Eso es lo que me están diciendo. Y me dan la información de enero, febrero, marzo, la cantidad de los vendedores, no me los ponen porque es cosa de simplemente, ¿cierto? Si son 15 menos 3, son 12. Y ahí yo puedo ir viendo qué quiero hacer. Quiero mencionar y destacar al que vendió más, o mencionar y destacar al que vendió menos, ¿cierto? Pero uno es para hablar algo positivo de él y el otro para no hablar tan negativo, pero por lo menos, ¿cierto? Decir, mira, en realidad los que vendieron menos fueron estos, comparado con el que vendió más. Y ahí, por ejemplo, si yo hago porcentaje, puedo decir, este vendió 1,8 millones, este vendió 5,4 millones, ¿qué porcentaje más vendió uno con respecto al otro? Entonces a lo mejor puedo decir, ¿cierto? Un 200% mayor, y ahí yo le voy agregando más información, y ahí como que suena así como, wow, 250% más de venta que el otro. Cuando tenía las mismas condiciones, las mismas características, el mismo territorio. Entonces ahí uno puede empezar a analizar por qué este vendió mucho más que el otro. Y ahí yo puedo ir sacando conclusiones, y lo importante es que en base a eso yo puedo tomar decisiones. Porque aquí es lo que me interesa, por ejemplo, que todos los vendedores ojalá vendan de aquí al otro mes, ahora julio y así por delante, que vendan sobre 5 millones. Ya que logró uno, ¿por qué no lo logran los otros? ¿Qué le falta? A los que están aquí abajito les falta poquitito, entonces ahí yo puedo ir motivando, puedo ir incentivando, tomar decisiones y modificar la historia del cuadro de venta. Y obviamente que si modifico las ventas, porque todos los vendedores van a vender más, la empresa en sí va a vender mucho más y todos vamos a estar más contentos. Te das cuenta que depende cómo yo organice los cuadros, es como yo la información que yo quiero presentar. Aquí, por ejemplo, yo tengo otro, que es un poquitito más chiquitito, que también habla de venta, pero habla de tipo de venta. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, hay categorías que son electrodomésticos, informáticos, electrodomésticos, informáticos. Si lo venden con tarjeta o al contado. Y las ventas, obviamente, y aquí los personajes, ¿quiénes son los vendedores? Son los apellidos. ¿En base a qué cosa está este cuadro organizado? ¿Quién me lo puede comentar? Que es el más típico. Forma de pagos. ¿Ah? Forma de pagos. Apellido. Apellido. ¿En qué forma de pago? No, porque si contado, tarjeta, contado, está muy desordenado. Los apellidos sí, ¿cierto? Y van de la A a la Z, porque partieron con la C, la F, la G, la qué sé yo. ¿Y la categoría? Y la categoría. También, por lo tanto, tiene 2 atributos que están organizando este cuadro, ¿cierto? Porque aquí se organizó de acuerdo a si son electrodomésticos,
informático, pero que nuevamente dice electrodoméstico y dice informático. Entonces parece que no es la categoría. La que manda es el apellido. Apellido, sí. Entonces yo puedo, ¿cierto?, modificarlo. Por ejemplo, a mí me interesa en realidad, más que eso, las ventas, porque si yo estoy analizando ventas, me interesa quiénes fueron los vendedores que más vendieron, para destacarlo, para premiarlo, no sé. Entonces me posiciono nuevamente dentro del cuadro, voy a ordenar, y aquí, ¿cierto?, en vez de apellido voy a poner el primer atributo que me interesa son las ventas, que vayan de menor a mayor, no me interesan los que vayan de mayor a menor, porque quiero destacar a los que más vendieron, y además voy a poner aquí, ¿no es cierto?, otro nivel, que es, por ejemplo, la forma de pago, porque me interesa saber también qué porcentaje están vendiendo de tarjeta versus contado. Y a lo mejor la empresa le interesa más contado, porque la tarjeta le tengo que pagar un porcentaje de transparencia, se van a llegar las plata, no sé. ¿Cierto? Ahí uno puede hacer un análisis. Entonces yo me voy y digo, pongo acá forma de pago que vaya de la A a la Z. Por lo tanto, primero va a salir contado y después tarjeta. Y le mando el porcentaje. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué fue lo que me mandó? Las ventas fueron de más a menos, ¿cierto? Y como mandó esto, aquí me aparece si fue vendido tarjeta o contado. Tarjeta, porque el que mandó fueron las ventas. Y en base a eso me pone qué forma de pago es y qué categoría es. Entonces yo puedo ir modificando el cuadro como a mí. No, perdón, aquí voy a poner porque tengo que poner solamente una celda, ahí puse una columna. Forma de pago, ¿cierto? Valores de la A a la Z, pero pidiendo primero que mande las ventas. Entonces, si yo elimino el nivel y le pongo solamente la forma de pago, ahí ya me cambió, ¿cierto?, la forma de pago, primero contado y después tarjeta, porque obviamente la C es primero que la T. Y ahí me puso los valores. Entonces va a depender, ¿no es cierto?, como yo quiera organizar el cuadro, porque si yo le pongo aquí, le quiero agregar otro nivel, y ahora lo voy a poner, ¿no es cierto?, por ejemplo, las ventas, que vayan de mayor a menor, ahí me aparece. Primero, todas las que fueron contados. Y ahí está, de mayor a menor. Y después la tarjeta, de mayor a menor. Entonces yo ahí hice un pequeño cambio, ¿cierto?, de dos atributos de mi cuadro, y en base a eso yo puedo tomar una decisión mucho más clara, como para analizar cómo están mis vendedores, en el sentido de saber quiénes son los vendedores que más venden contado, que son los que menos venden al contado, los que más venden en tarjeta y los que menos venden en tarjeta. O yo después le puedo ir agregando otros datos, otras funciones, como sumar el total de tarjetas versus el total de contados, sacar el porcentaje y decir, por ejemplo, en un cuadro ya resumen, que sería un cuadro dinámico, que las ventas contadas representan un 55% y las ventas de tarjeta un 45%. Por ejemplo, un resumen así como bien micro, así bien pequeñito. Y a lo mejor, ¿cierto?, si la empresa está buscando justamente que las ventas contadas sean mayor que las ventas tarjeta, le estamos dando en el blanco. Ahora, si es al revés, yo quiero que sea más tarjeta que contado y la tarjeta vendo menos que los contados, tengo que hacer un cambio. Y ahí tengo que hacer una modificación en mis vendedores para que justamente aplicarle y digo, oye, vendan más contado que tarjeta o vendan más tarjeta que contado. Depende de la política que la empresa quiera aplicar. Entonces se dan cuenta que depende como yo quiera modificar el cuadro, cómo se me presenta, porque inclusive aquí yo puedo cambiar, por ejemplo, si quiero, elimino y voy a poner aquí la categoría de la A a la Z. Y aquí ahora me aparece primero lo electrodoméstico para lo informático. Es el que me mandó. Y ahí están diciendo la cantidad que se vendió, el apellido que se. Entonces va a depender exclusivamente del investigador lo que quiera hacer para presentar el cuadro. Siguiendo con el tema, aquí tenemos otro cuadro que es un caso Starbucks, ¿cierto? Yo me imagino que ustedes saben que Starbucks es una empresa, o sea, es una empresa que se dedica a vender café, ¿cierto? Que tiene ahí locales muy bonitos, que están muy bien ubicados, un lugar espacioso. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, el nombre de la persona, el apellido,
cantidad de tarjeta de prepago, ¿no? Porque esto es americano, no sé si en Chile pasa lo mismo, pero en Estados Unidos le pasan tarjeta de prepago y tiene la posibilidad, ¿cierto?, de tomarse un par de cafés más por la tarjeta. ¿Cuánta cantidad de tarjetas tiene? La edad que tiene, los días por mes que va a Starbucks y la cantidad de café que se toma por día. Y otro dato, por ejemplo, que no sé si servirá o no servirá, los ingresos que tiene la persona. Bueno, aquí estamos hablando en miles de dólares, por lo tanto serían $25.000, ¿cierto? Ahora, ¿qué orden tiene este cuadro? ¿Cuál es el atributo que manda para ordenar este cuadro? ¿Quién me lo puede comentar? Si es el apellido, el nombre, la edad, no sé, la taza de café. ¿Quién me puede comentar algo? La edad. La edad, ¿cierto? Justamente porque si yo me pongo a ver aquí la edad, partimos con 20, 23, 25, vamos sumando y llegamos hasta 65, ¿cierto? En este caso es la edad. Entonces uno puede comentar y decir, bueno, la edad será una variable, o sea, dentro de la variable Starbucks, ¿cierto?, que es el análisis de la cafetería. El atributo de edad o la variable edad, como le queramos mencionar, ¿será la más importante? O a lo mejor me interesa saber, ¿cierto?, quiénes son, aparte de la edad, cuántos cafés se toman por día, quién se toma más, quién se toma menos, y cuál es la característica, por ejemplo, del que toma más café con respecto a los ingresos. ¿Tendrá alguna relación? O a lo mejor la edad con respecto a la cantidad de tarjetas de prepago. A lo mejor los jóvenes tienen más tarjetas que los viejitos, o al revés. Entonces veamos. Entonces ahí empieza a modificar el cuadro y ya me posicioné dentro del cuadro, ¿cierto?, lo ordeno. Aquí, por ejemplo, está por la edad y la taza de café. Si ustedes se fijan, aquí el que manda es la edad, pero los que tienen la misma edad, que voy a eliminar, pero los que tienen la misma edad, que parece, aquí por ejemplo los que tienen 40 son 3, ¿cierto? El que toma menos café al que toma más, bueno, aquí toman 2 iguales. Después hay 2 de 50, y aquí está el que toma menos café al que toma más café. Entonces me lo fue ordenando de acuerdo a los datos. Entonces yo lo voy, si yo quiero, yo lo puedo ir modificando, puedo eliminar, por ejemplo, las tazas de café, voy a eliminar ese tema, voy a eliminar todo y voy a empezar de nuevo, agrego un nivel y digo ya, me interesa, por ejemplo, para hacerlo así como bien ordenado, los ingresos, para ver si los ingresos tienen relación con algo, ¿cierto? De menor a mayor, y le voy a agregar el nivel de cantidad de tazas de café que se toman para saber si los que ganan más, a lo mejor toman más café, o al revés. Yo puedo ir haciendo un análisis, de menor también a mayor. Y ahí comenzó. Aquí están los que ganan de 20, 25, 30, va subiendo. Y aquí está la cantidad de tazas de café. Entonces, a lo mejor uno ahí puede ir encontrando una relación, o a lo mejor ninguna, porque si ustedes se fijan, partimos con una, o sea, los que ganan menos se toman una. Pero aquí también veo otro que gana un poquito más, igual se toma una. ¿Cierto? Le puso mal, profe, el orden. ¿Ah? Le puso mal el orden, le puso tarjeta. Ah, tarjeta, aquí está. Disculpen. No, lo hice por si estaban despiertos. Aquí estamos, efectivamente. ¿Cierto? Aquí está los que ganan de menor a mayor, y aquí está lo que es tarjeta. Partimos con 5, 10, 15, pero resulta que aquí, por ejemplo, aquí están los que ganan 25, que son todos estos son iguales, los 20, 20, 5, 5. 5, 5, y así. Esto gana, o sea, se toma la misma cantidad, tiene la misma cantidad de tarjeta, y ahí uno puede ir haciendo un pequeño análisis. No se olviden que todavía la idea después nosotros estos datos los vamos a extrapolar y vamos a hacer un gráfico. Entonces yo puedo hacer con el gráfico, que de repente los números, uno se puede perder, se puede llegar a marear. En cambio, cuando yo ya esos datos los traspaso a un gráfico, y del gráfico realmente yo utilizo la variable ingreso, por ejemplo, y la cantidad de tarjeta, y ahí me va a dar una fórmula, ¿cierto? El gráfico me va a ser mucho más explícito que los números que a lo mejor yo lo estoy sacando así por conclusión, ¿cierto? De alguna manera. En cambio, los gráficos efectivamente me muestran tendencia, y es mucho más fácil sacar información de los gráficos en base a los cuadros y ahí tomar las decisiones. Pero lo que yo les quería comentar era que, así como hemos ido avanzando en los distintos cuadros, ¿cierto? Porque alguien puede decir, mira, en realidad a mí me interesan los apellidos nomás, y no me complico la historia, voy a eliminar esta historia, que voy a poner los apellidos y chao. Ok, bueno, de la A a la Z y listo. Y lo presentamos.
No sé si eso valdrá la pena, ¿cierto? Si será suficiente, a lo mejor no me dice nada, porque aquí tengo los dos apellidos iguales, pero no sé si están ordenados por tarjeta, por edad, no hay un orden muy lógico. Entonces, el orden del cuadro lo doy yo, ¿cierto? Como le digo, bueno, alguien lo puede poner así, y eso es la información que le interesa. Uno podrá decir, bueno, si él es el dueño de la información, pero yo me interesa, por ejemplo, cuántos son los que toman más café, menos café, la edad que tienen, no sé, yo lo puedo ir modificando y lo puedo ir ordenando de una manera diferente. Y si seguimos avanzando, aquí yo tengo, por ejemplo, otro que habla de lo que más o menos hicimos, ¿cierto? En el cuadro el que ustedes realizaron, donde yo tengo las ventas por año de 2010 al 2014, que son 5 años, pero aquí yo tengo la totalización, por lo tanto tengo suma, ¿cierto? Yo tengo la suma por año y la suma por meses, ¿cierto? Los meses de enero de los 5 años, está aquí la suma, y acá está la sumatoria de los años totales, ¿cierto? Año 1, 2, 3, 4, 5, y el total, 172 millones que son las ventas de los últimos 5 años. Entonces, la pregunta al millón, ¿cuál es el orden de este cuadro? ¿Cuál es el atributo que más manda? ¿Algún año en particular? ¿El total de las ventas? Total de las ventas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque partimos por 6 millones, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Y así va hasta los 27, bueno, obviamente ese es el final. Pero ahí está el tema. Entonces, ¿será eso lo que me interesa? Por ejemplo, decir, mira, consiguió, ¿cierto? Me interesa saber cuáles son los meses que más se venden. Acá, septiembre y noviembre son los mayores que venden. Y diciembre es el tercero, porque son son 20 millones. ¿Cierto? Pero es menos que septiembre y menos que noviembre. Entonces ahí uno puede hacer un análisis de que por qué mi empresa, salvo que sea una sorpresa, porque si alguien le dice, mira, yo te paso esta información, analízala tú. Y ahí uno empieza a ordenarlo como quiere. Por ejemplo, yo quiero poner, ¿cierto?, de menor a mayor venta en los periodos particulares. Y como tengo varios años, es fantástico porque enero es muy representativo, febrero, marzo y así. Y por lo tanto puedo ver claramente cuáles son los meses del año que menos se venden. Febrero, abril, junio. Entonces pareciera, ¿cierto?, que si uno se da cuenta, es como medio extraño porque hay meses de verano y meses de invierno que se vende menos. Y al final, ¿cierto?, diciembre, septiembre y noviembre, que son como al final del año, son los que se venden más. Entonces va a depender un poquito, obviamente, de qué tipo de producto, pero a lo mejor aquí no interesa tantos productos, sino que por qué se concentran las ventas en esos periodos de meses. Y ahí yo puedo hacer un análisis un poquito diferente, y en base a eso tomar decisiones, y en base a eso, ¿cierto?, ver qué va a ocurrir con la empresa, ¿para qué? A lo mejor a mí me interesa que normalizar las ventas durante todo el año y que no se exista así como una tendencia que sube y baja, que podría ser, ¿no es cierto?, si es un negocio de ventas de paraguas, que lo más probable es que las ventas de paraguas en los meses de invierno, bueno, ahora pasa que no, porque no llueve mucho, ¿cierto?, o de parca, que se vendan más en el invierno que en el verano. Pero si yo tengo una tienda de traje de baño, ¿cierto?, o de playera, que sé yo, de toallas de playa, lo más probable es que se vendan más en el verano que en el invierno. Pero a lo mejor yo quiero cambiar esa tendencia, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, yo me imagino que, sobre todo años normales, ¿cierto? Saquemos estos años que son medio raros, pero un año normal, uno iba en febrero a las grandes tiendas y estaba mostrando todo lo que es colegio, ¿cierto? Los pobres chicos estaban en plenas vacaciones y eran las tiendas y le mostraban todos los colegios, se llegaban a deprimir. O estamos en pleno invierno y empiezan a mostrar, ¿cierto?, el primavera-verano y los trajes de baño, y dicen, pero ¿cómo? Oye, estamos saliendo de septiembre y ya empiezan con los arbolitos de Pascua, y bueno, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Ahí se ve que uno quiere de alguna manera cambiar un poquito el esquema de los meses y tratar de que sean más parejitas las ventas. Entonces ahí yo puedo ir viendo, dependiendo cómo sea el análisis que yo haga en base al atributo principal, ¿cierto?, que yo puedo ordenar también, por ejemplo, aquí las ventas del año 2014, voy a poner, ¿cierto?, ordenar aquí la columna I, de menor a mayor, y me cambió la historia, ¿cierto? Aquí me pone el año, son 1.200.000, 1.200.000, 2, 3, 5, 6, 7, 41. Aquí hay un detalle, ¿cierto?, importante, que yo puedo ir viendo cómo lo voy a analizar, cómo yo lo voy a modificar. Entonces va a depender exclusivamente de la información que yo quiera extraer de los datos.
obviamente que lo primero que tengo que saber es cómo están ordenados, ¿cierto? Para saber si ese ordenamiento es el que me interesa o le puedo agregar otro dato. Y ahí está la historia para saber, en definitiva, cómo yo quiero presentar mi cuadro. Hasta el momento lo único que hemos hecho es cuadros, ¿cierto? Y cómo yo los puedo modificar para presentarlos. Pero obviamente que la idea es no solamente la presentación, porque, por ejemplo, si yo les presento así rápidamente este cuadro a personas que no perciben cuál es el orden, por último les da lata, sino que son los jefes, y los jefes siempre están apurados, entonces yo tengo que hacer igual siempre un pequeño comentario. Por eso que yo les dije, ¿cierto? Hagan un comentario del cuadro que ustedes hicieron antes. Entonces ahí uno podría poner, ¿no es cierto?, de acuerdo al cuadro, las ventas están expresadas de menor a mayor y podemos considerar, determinar que los meses que más se venden en comparación a los que menos se venden son tales meses y ahí vamos a tomar tales políticas y yo puedo explayar. Entonces yo les doy, ¿cierto?, les doy las pistas a los personajes para que se den cuenta que cómo está el cuadro ordenado, para que no empiecen ellos a mirar y se empiecen a marear y digan, no entiendo el cuadro. En cambio, si yo le hago un pequeño comentario, perfecto. Ahora, si aparte del comentario, aparte del cuadro, yo le pongo un gráfico, le queda más clarito que echarle a, ¿cierto? Porque como les digo, una imagen vale mucho más que 1000 palabras, que hasta el momento no lo hemos hecho porque todavía no llegamos a parte, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar hoy día. Voy a dejar de compartir. Con respecto a lo que es cuadro, ¿cierto? Cómo yo puedo organizar mis datos, pero ¿para qué? Con un propósito, ¿cierto? Para que ese propósito sea que los datos yo los manejé a la pinta mía, de ahí me dan información y la información me permite tomar decisiones, ¿ok? No se olviden de eso, ¿ya? Así que por los días, chicos, bueno, yo le voy a subir ese Excel a la sala para que ustedes lo puedan bajar y puedan jugar ahí con modificar los datos y toda la historia, ¿ya? Lo que vamos a hacer en la próxima clase, comenzando, bueno, igual voy a hacer un pequeño resumen, pero comenzando, igual lo voy a destinar a su respectiva sala, así que ojalá que de ahora en adelante participen todos, porque si no siempre van a haber algunos grupos que van a estar inconclusos. Y le voy a dar de todos los cuadros que les presenté, le voy a decir, analícenme de qué manera a ustedes les interesaría presentar este cuadro. Si lo quieren modificar por esto, por lo otro, y ahí me hacen el comentario, ¿ya? Así que hasta aquí por hoy y seguimos avanzando. ¿Vale, chicos? Buenas noches, que estén Gracias, bien. profesor. Buenas noches, profesor. Buenas Chao, noches, profe, que chiquillos. esté bien. Chao, chicos. Chao, chao. Cuídense. Chao, Nos profe, vemos. gracias. Chao, chao.